Bien, hola amigos, en este video les voy a explicar básicamente en qué consisten las medidas cautelares. Este es un video introductorio a la serie de videos que vamos a desarrollar a continuación, donde vamos a explicar con detalle cuáles son las medidas cautelares, cómo deben ser cumplidas las medidas cautelares, qué es lo que pasa si eventualmente no se cumplen, ¿ya? Cuáles son los aspectos más relevantes de cada una de las medidas cautelares más importantes que hay en el sistema procesal penal chileno. Ahora, como tema introductorio, lo que tienen que tener en consideración es que el fin último de todo proceso penal es resolver un conflicto jurídico penal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? El derecho en general, las normas, están creadas para solucionar conflictos sociales, para mantener la paz social, ¿ya? Y desde el punto de vista penal, la ley penal lo que hace en definitiva es que cuando hay un conflicto de carácter penal, es decir, cuando hay un conflicto que dice relación con que una persona dentro de la sociedad haya realizado un acto que previamente el legislador ha calificado como delito y respecto del cual se ha establecido una sanción determinada, que es en definitiva lo que dice relación con el principio de legalidad, que en el fondo que las conductas previamente tengan que estar descritas por el legislador y además sancionadas también por el legislador. Bueno, cuando un sujeto realiza un acto que el legislador estableció como delito, se genera un conflicto jurídico penal. Un conflicto que puede ser respecto de un sujeto en particular, una víctima en particular, o respecto de la sociedad, ¿ya? No necesariamente tiene que haber una persona en calidad de víctima respecto a algunos delitos. Se consideran algunos delitos, digamos, como la sociedad afectada en definitiva. Pero lo que tienen que tener claro es que cuando se produce un conflicto de esta naturaleza, el fin último de todo proceso penal es solucionar ese conflicto jurídico penal. ¿Cómo? La solución de este conflicto se realiza a través de un procedimiento a través del cual lo que se busca determinar es si efectivamente la persona cometió el delito y si se logra acreditar esa situación, se le aplica una sanción o una condena, ¿ya? De esa forma se soluciona el conflicto jurídico penal. Esto y la razón de ser de un juicio en definitiva en materia penal y por qué está todo tan reglamentado es porque de alguna otra forma en un estado de derecho moderno se evita de que se apliquen sanciones o castigos inhumanos, por ejemplo, o arbitrarios, ¿ya? Que no estén previamente establecidos por el legislador. Pónganse ustedes el caso de que se instaure un régimen totalitario y ese régimen totalitario disponga que se va a sancionar a personas por estar en una situación determinada sin que hayan cometido un delito. Por eso es importante el derecho penal, porque el derecho penal es un límite para que el Estado sancione a las personas, ¿ya? Entonces, hecha esta introducción, las medidas cautelares, ¿qué es lo que hacen? En definitiva, dentro de este procedimiento de solución de los conflictos penales, lo que hacen en definitiva las medidas cautelares es cautelar o proteger, a su vez, otros fines que también son importantes dentro del proceso penal, ¿ya? El fin último de todo proceso penal es la solución del conflicto jurídico penal, pero dentro de un proceso penal también hay otros fines que el legislador también tiene que proteger, ¿ya? ¿Cuáles son esos fines que se producen dentro de un proceso penal? Que son fines distintos a prácticamente cualquier otro tipo de procedimiento, porque el derecho penal, ustedes tienen que saber, digamos, esto es algo que se enseña en todas las escuelas de derecho. El derecho penal se conoce como la última ratio o la última razón que tiene el Estado para imponer una sanción a una persona. No todas las conductas que implican, digamos, alguna transgresión de un bien que proteja al legislador son delitos, ¿ya? Hay algunas conductas que son ilícitos de carácter civil, hay otras conductas que son ilícitos de carácter administrativo y se sancionan generalmente con penas distintas de la privación de libertad o de los apremios en definitiva que se le aplica a una persona para efecto de que no pueda circular, por ejemplo, en la vía pública y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tratándose de conflictos jurídicos penales, dentro del proceso penal hay algunos fines que tienen que ser protegidos. Estos fines, por ejemplo, pueden ser la protección de la víctima. Mientras se soluciona el conflicto definitivo, en la práctica, durante la sustanciación del proceso, la víctima también tiene que ser objeto de protección. Por tanto, existen algunas medidas que disponen los tribunales para efecto de proteger a la víctima. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la seguridad de la sociedad. Cuando una persona comete un delito grave, cuando una persona ya tiene muchos antecedentes penales y en general se puede determinar que una persona es peligrosa, la ley establece medidas cautelares para proteger a la sociedad mientras se resuelve su situación, ¿ya? También hay otros fines que dicen relación con la protección del éxito de las diligencias investigativas, con que eventualmente la persona que figura como autor de un delito no pueda alterar los medios de prueba para efecto de que en definitiva se pueda resolver ese conflicto. Entonces, hay varias situaciones que el legislador protege a través de las medidas cautelares. También
las medidas cautelares tienen por finalidad proteger fines que dicen relación con el resultado del juicio, con la posibilidad de que la persona esté presente en los actos del procedimiento para efecto de que se pueda sancionar a esa persona, para que no se fugue en definitiva. Hay algunas medidas cautelares que tienen por finalidad resguardar que la persona que está siendo objeto de un proceso penal esté presente para que cuando se dicte la sentencia en su contra pueda ser cumplida la sentencia. Lo mismo opera cuando a través del proceso penal se dictan medidas cautelares en contra de los bienes o en favor de la víctima en contra de los bienes del imputado. ¿Esto para qué? Para resguardar también los fines que dicen relación con las indemnizaciones que eventualmente tenga que pagar una persona. Si se dan cuenta, si bien es cierto, el fin último de un proceso penal es la solución de un conflicto jurídico penal y que se sanciona a una persona cuando es culpable, en la práctica también entre medio se producen varias situaciones que tienen que ser objeto de protección, ¿ya? Entonces, para eso sirven las medidas cautelares, que en definitiva son medidas que dispone el Estado para efecto de resguardar el cumplimiento de los fines del procedimiento, ¿ya? Ahora, para terminar esto, tienen que tener presente también que por el hecho de que las medidas cautelares en general significan la limitación del ejercicio de derechos que en general, salvo la disposición del tribunal, son ejercicios de derechos legítimos que establece el legislador, la ley y eventualmente incluso tratados internacionales, la aplicación de las medidas cautelares tiene que ser restrictiva. Es decir, no se pueden declarar medidas cautelares que no estén establecidas previamente por el legislador. Y además, cuando se aplican estas medidas cautelares, tienen que aplicarse siempre en favor del imputado, porque en la práctica lo que propende esto es que en definitiva la afectación del individuo sea lo menor posible y que solamente se apliquen las medidas cautelares más graves para los casos que efectivamente lo ameriten según la gravedad de los delitos que se estén investigando o según la peligrosidad del sujeto que está siendo objeto de un proceso penal. También tienen que tener en consideración que las medidas cautelares, por esta misma razón de que afectan derechos que son legítimos de cada ciudadano, tienen que ser aplicadas no solamente en forma restrictiva, sino que además en forma temporal. No pueden ser indefinidas, no pueden durar eternamente las medidas cautelares. Y al contrario, el sistema propende para que en la medida en que se acredite que hay cambios en las circunstancias, eventualmente se puedan modificar estas medidas cautelares, ¿ya? Y por último, lo que tienen que tener en consideración es que las medidas cautelares tienen que ser fundadas. Y eso quiere decir que un juez de garantía no puede imponer medidas cautelares si no hay una resolución que así lo determine, y esa resolución en general tiene que estar fundamentada en los antecedentes que invoca el fiscal y que plantea el fiscal para justificar la aplicación de una medida cautelar. Eso es básicamente lo más importante que tienen que tener en consideración cuando vayamos a ver ahora las medidas cautelares, porque tienen que siempre entender que tienen aplicación restrictiva, que temporalmente no pueden ser indefinidas, que además tienen que fundamentarse y que el trasfondo final de una medida cautelar es proteger en definitiva los bienes o los fines que en definitiva el legislador estableció como fines de procedimiento que ameriten ser protegidos a través de la medida cautelar, ¿ya? Hecha esta aclaración, entonces les voy a continuación hacer la invitación para que vayan a ver el resto de los videos donde vamos a ver con detalle cuáles son las medidas cautelares más importantes que existen en nuestro sistema jurídico penal. Nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien. Chao.